¿Cómo va Claudia, Andrea, Florencia? Ah, Ay, fue el muchas gracias, cumpleaños de nuestra querida muchas gracias, Violaine. muchas Sí, el gracias. lunes. Mm, Ezequiel, gracias, gracias por acordarse, gracias. gracias por toda la gente que saludó, que me mandaron mensajes. Hermoso, la verdad, muchas gracias. Me sentí súper, súper acompañada, así que estuvo buenísimo, buenísimo. Y, y bueno, y hoy vamos a hablar de algo que ya tal vez no tiene que ver con lo individual tanto, pero sí con nosotros como colegas, como masa de personas. Miren el fallido, Es la masa. intro. Hoy vamos a hablar de psicología de las masas, pero vamos a hablar de psicología de Mm, las masas y de si nosotros somos una masa o no. Eh, Porque les quiero contar, bueno, a ver, ustedes saben que nosotras fuimos de las primeras que contamos sobre inteligencia artificial. El año ujú. pasado fue que ya, o el anteaño, que ¿La presentación nos del pusimos, libro? no, la presentación del libro sí, hace 2 años, y después nos pusimos a hablar con una inteligencia artificial, ¿te acordás, Ale? Que eso para los que les interese ¿No fue este pueden, año? no, me parece que fue el año pasado, que, y bueno, estuvimos hablando con la inteligencia artificial ahí en vivo, probándola, y era muy increíble cómo reconocía y cómo se quedaba callada cuando no le convenía, callada, callado, pero bueno, tenía voz de mujer, esta en particular. Entonces, bueno, hoy les quiero contar, en particular, porque nos quedamos así impactadas, que hace muy poquito tiempo, Albania, o para, a ver, yo sé que en Europa, algunos otros países, digamos, algunas otras personas en otros países las llaman Albanía, así que bueno, según el país en el que ustedes están, será Albania o Albanía, nombró su primera ministra virtual. Una ministra que aparentemente han elegido, por supuesto, una apariencia, bueno, apropiada para los fines que tienen, ¿m? Que es entrar en la Unión Europea y como su ingreso en, digamos, es como complicado en algunos aspectos porque, bueno, parece que hay mucha corrupción. Entonces, lo que hicieron fue crear una ministra virtual que se llama Diela y que supuestamente va a garantizar que no haya casos de corrupción en las licitaciones públicas. Y esto es O sea, ¿es una persona que contesta un chat o es una inteligencia artificial que tiene un rol? una inteligencia artificial Porque que me tiene un decís una rol. ministra virtual y yo me imagino una persona tipeando. No, No, mi cerebro analógico está equivocado. tal cual. Ok. No se trata tal cual. Nada analógico, todo virtual, actual, por inteligencia artificial. Y yo especialmente hoy quiero que hablemos acerca de algunas cosas que Freud nos anticipó en Psicología de las Masas y Análisis del Yo hace muchos, muchos años, pero que tienen total pertinencia hoy cuando hablamos de lo que nos sucede en general a las personas cuando muchos medios de comunicación pueden contar esto y la gente puede comprar esta noticia como diciendo, ay, qué bien, ¿no? Y tan solo ponernos un ratito a hablar nosotros acerca de qué se trata eh, una licitación, qué significa que una inteligencia artificial podría asumir la función de garantizar, porque dicen que lo que dice es que, bueno, una inteligencia, una ministra, digamos que no tiene primos, ¿no? Porque seguramente se repartían entre los primos, ¿no? Las licitaciones. Entonces, yo quiero que por un minutito, si ustedes me permiten solamente un minutito, les voy a contar qué es una licitación, ¿sí? Lo más básico, porque digo, se trata de ejercer el pensamiento crítico. Y esto es una de las cuestiones que Freud nos alerta eh, cuando escribe ese texto, cuando dice que las masas tienden a funcionar
de un modo que el yo pierde su capacidad crítica, pierde su capacidad de leer entre líneas, ¿sí? Y aparece la sugestionabilidad y desaparece absolutamente todo vestigio de lo que implica la propia posición. Entonces, digo, solamente hablando un minutito acerca de esto, de lo que vamos a trabajar es desde dónde alguien podría creer que esto es útil. Eh, un gobierno, cualquiera que sea, y pensemos que un gobierno es como una casa, ¿sí? Donde hubiera una persona que es dueña de casa y dice, tengo que hacer estas tareas en mi territorio, ¿no? En mi casa. Entonces, supongamos que tiene que pavimentar 100 kilómetros, 200 kilómetros, no sé, de un camino, ¿sí? Para lograr conseguir, no sé, traer más fácilmente siembra que hay allí, algo así. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, como legalmente eso tiene que estar ofrecido a cualquier persona que pueda ejercer ese trabajo, se hace un pliego de licitación y entonces se dice, bueno, tienen que presentarse todos aquellos que puedan cumplir esta función y tiene una serie de pasos, ¿no? Bueno, para hacer esa función necesito que tengan, les digo colegas, al menos 3 operarios que usen este tipo de maquinaria, El que pliego pone las condiciones para quien va a tomar el trabajo. exactamente. Entonces, ese pliego se publica en diarios en general, o bueno, de formas que queda legalmente establecido, y entonces la gente, bueno, tiene una fecha de vencimiento y la gente se presenta, ¿sí? Es muy fácil, digamos, en la corrupción, es muy fácil, ¿no? Cuando supongamos un gobierno ya sabe quién quiere que gane, cuando pone las condiciones dice, no sé, una empresa que haya trabajado en tal lugar con tales características y tal lugar con tales características, ¿no? Entonces ya solamente va a haber muy escasas posibilidades de que justo esas condiciones las cumpla determinada empresa. Eso es muy sencillo ya para ir consiguiendo llevar las cosas hacia donde se desea llevarlas, ¿sí? Que es hacia la corrupción. Pero bueno, supongamos, ¿no? Estamos hablando de que esto es lo que le va a llegar a la ministra virtual. ¿Eh? Le va a llegar eso con un montón de sobres que dicen, yo quiero hacer ese trabajo y tengo tales características y tengo la cantidad de operarios que me piden y tengo estos antecedentes. Y después de eso, que es toda una parte técnica, que eso lo puede hacer un lugar pequeño que lea todas las presentaciones, o en este caso de una inteligencia artificial, toda esa información, ustedes entienden el secreto profesional que existe ahí, ¿no? Porque si eso se hace muy conocido, todo el mundo se presenta y copia lo que dice el de al lado. Entonces es importante preservar la privacidad. Entonces, ¿qué sucede? Que esto lo van a ver los programadores, ¿sí? Las personas que se ocupan del contenido, de alimentar a esa inteligencia artificial, de supervisar ese trabajo. Es decir, en vez de que esa información pase por muy poquitas manos, va a pasar a estar en manos de 10 millones de personas, ¿sí? Y después de eso, se le pide en una segunda etapa, en la licitación, bueno, cuánto, o, digamos, quieren pagarle, ¿no? Al gobierno, ¿no? ¿Cuánto quieren en realidad ganar, perdón, por hacer ese trabajo? Supongamos. Entonces, bueno, ¿cuánto quieren ganar por ese trabajo? Cada uno pide. Si todo eso lo sabe mucha gente, todo el mundo empieza a decir, ay, yo voy a pedir menos que el de al lado, porque así me gano el trabajo yo. Entonces, de nuevo, ¿cuánta gente va a tener acceso a esa información si se trata de una inteligencia artificial? Un montón. Entonces, la idea tan solo de una ministra virtual que asegura la corrupción, justamente asegura que no haya corrupción, Claro. justamente porque
es virtual, ¿sí? Porque se trata de inteligencia artificial, es justamente todo lo contrario de lo que un pensamiento medianamente, digo, fíjense que estamos hablando en 2 minutitos nosotros, ¿no? Todo lo contrario de lo que un pensamiento medianamente Crítico. crítico, tal cual, Mm. puede llegar a apoyar, ¿sí? Entonces, es una falta de respeto al público y esto es importante que la gente comience a interesarse, ¿no? En esta cuestión de lo que nos ofrecen como si la inteligencia artificial fuera la panacea. La inteligencia artificial está programada por personas. Es decir, todo eso que aparece y que nosotros decimos, ay, qué divertido, está programado en forma muy Ujú. concreta por empresas que cobran su dinero por cuánto éxito tenga esa inteligencia artificial, por cuántos segundos la gente se quede mirándola, ¿sí? Entonces, imaginen ustedes que cada palabra que está programada para que aparezca, cada acto, todo eso está trabajado por muchísima gente. Eso que uno ve Mm. normalmente, bueno, y dice, ay, qué gracioso, qué divertido, pensando que se trata solamente del orden de, bueno, inofensivo, algo que nos hace divertir. ¿Sí? Los algoritmos lo que hacen es tener objetivos claros, ¿sí? Nos ofrecen como los magos, miren esto, ¿no? Para que la gente vaya a mirar eso y mientras tanto operan con toda la información que nosotros activamente les damos y venden nuestros datos de empresa a empresa, nuestros gustos, cuántos segundos nos quedamos viendo qué cosa. En este momento todo lo que hacemos está siendo medido, ¿sí? Medido absolutamente. Es decir, en este momento somos nosotros el objeto de consumo. ¿Sí? Se ha invertido la cuestión. No es que nosotros consumimos la inteligencia artificial, sino que nosotros somos el objeto de consumo en este mercado tan particular que se ha construido. Entonces, hoy quería dos cosas. Por un lado, quería recordarles lo que Freud nos dice en 1921 en Psicología de las Masas, y en segundo término, contarles o recordarles el concepto de pasión de la ignorancia, pasión por la ignorancia, que tiene Lacan en el Seminario 1. Mm. Porque ambos juegan, tienen mucho que ver con esto que nos pasa y que me parece que nuestras sociedades cada vez más se acercan justamente por habernos constituido nosotros actualmente en objetos de consumo, nos acercamos mucho a ser nosotros una masa y no una población, personas diferentes, con gustos diferentes. Estamos empezando a funcionar en esta época sociohistórica, las distintas sociedades, en términos de masa. ¿Qué significa? Vamos a puntuar qué significa una masa. Freud está muy preocupado por este concepto después de la Primera Guerra. En 1919 empieza a pensar si él podría construir un modelo que permita explicar qué sucede en la masa, porque Freud está muy preocupado de lo influenciable que es la masa, no las personas individuales, ¿no? Nosotros hablamos con, a ver, hablemos entre nosotros, hablamos con amigos, con colegas, con personas, con familia, en general, todos somos más o menos, entiendo, más o menos pensantes. Es raro que uno se encuentre con alguien realmente totalmente influenciable, ¿no? Es extraño, digo en general en una edad adulta. Sin embargo, a la hora de la privacidad y de que nadie nos vea, todos vamos a los teléfonos, dejamos nuestra información privada, no nos preocupa que nos sigan, ¿sí? Porque decimos, no, bueno, tengo que tener tal cosa para estar ubicada, ¿no? A ver si pierdo el Mm. celular, entonces necesito la ubicación. Millones de datos privados los dejamos ahí. Hablamos de cosas privadas en las redes
porque olvidamos que, yo qué sé, Instagram o Facebook son redes sociales, entonces todo lo que se escribe a nivel de, aún los mensajes privados, no dejan de ser propiedad de esas redes sociales. Entonces, esto es muy importante. Firmamos acuerdos de confidencialidad, no, de privacidad. ¿Vieron cuando uno se suma a una red social? Claro, son contratos tan enormes que Nadie los nadie. lee. Claro, porque empezamos, yo me acuerdo en un momento y dije, no, voy a leer, voy a empezar. Estuve cerca de 1 hora y te había llegado creo que a un tercio. Y llegó un momento y dije, bueno, ya está, basta, listo. Y esto es lo que producen. Vencen a cada uno cuando está pensando, ¿sí?, críticamente. Las cantidades pueden sobre las calidades. Entonces recordemos lo que dice Freud. Freud está tan preocupado por la influenciabilidad de las poblaciones, ¿no?, por el modo en que funcionan, que se pone a estudiar a un pensador que se llamaba Le Bon, ¿sí?, y saca de él varias cuestiones. Le Bon incluso habla de inconsciente, pero no del inconsciente reprimido, entonces Freud dice, no es exactamente así. Pero Freud entonces lo que hace es puntuar que lo primero que sucede es que se junta, y en este momento en forma virtual, ya ni siquiera en un lugar geográfico, gente que tiene algo en común, gente que probablemente está buscando, ha perdido el sentido, está buscando algo que lo reúna en un grupo, ¿sí?, en una manada, podríamos decir. ¿Y qué sucede? Que de repente miran a alguien que Freud va a llamar el líder, ¿sí?, que inicialmente es una persona común o puede ser una idea, dice Freud. Y aquí estamos en el dominio de la inteligencia artificial, ¿sí? Ustedes recuerdan cuando apareció la inteligencia artificial, siempre, en realidad la inteligencia artificial existe hace rato, pero cuando aparece ChatGPT especialmente a finales del 2022, que es como una sorpresa a nivel mundial, lo que inicialmente destacan es, va a poder solucionar las hambrunas del mundo, a producir un análisis global que es imposible para nosotros como humanos, porque va a poder pensar más que nosotros. Entonces, con esa capacidad de cálculo va a poder hacer análisis mejores de las siembras, de las cosechas, ¿no? Y entonces todos, ¿qué iba a pasar? Se iba a erradicar el hambre, ¿no? Como mucha gente iba a perder sus trabajos, pero también iba a ser mayor la eficacia, se iba a repartir esa ganancia entre todos, ¿no?, entre todos los seres humanos. Fíjense que la idea inicial era ideal, ¿eh? Mm. ¿A ustedes les pagan por estar en las redes sociales? No, no, No. a mí tampoco. Y no nos pagan a pesar de que trabajan con nuestros datos. Es decir, tan solo 2 años después de, 3 años después de eso, ya se verifica que no es verdad. Entonces, ¿qué Mm. sucede? Que toda esa masa de personas ponen esa idea en el ideal del yo. A nivel intrapsíquico, esa idea ocupa el lugar del ideal del yo. ¿Y ustedes recuerdan lo que Freud dice? ¿Qué sucede entre el ideal del yo y el super yo? Perdón, y el yo. El ideal del yo está allá arriba y el yo se entrega mansamente. Entonces, ¿qué efecto Mm. produce a nivel del yo cuando el ideal del yo está instalado en un lugar? Que el yo entrega toda resistencia. Dice, por fin he logrado llegar al nirvana, a Xanadu, ¿no? Las distintas Mm. formas, que es al Valhalla, digamos, ¿no? A todos los lugares maravillosos donde se supone que vamos a ser premiados. Eso pasa en el enamoramiento también.
¿no? Ese primer momento, y eso Freud lo dice también allí, en, en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, ese momento de enamoramiento en que esa persona parece la cúspide de todo lo que deseábamos. Y a partir de ahí nada se cuestiona. ¿Sí? Hay dos movimientos en el yo. Por un lado está esta pérdida de pensamiento crítico, la merma. Fíjense que esto lo toma Freud de Le Bon, la merma de la capacidad intelectual. Fíjense, es muy interesante. Uno ya no puede pensar. Hay algo donde uno dice, no, 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 pero no. Y uno lo escucha aquí cuando hablan de inteligencia artificial. No, no, eso es muy difícil, yo no puedo, dice mucha gente. ¿Qué Mm. cosa es difícil? ¿No? Uno tiene que preguntarse, ¿qué es tan difícil de entender en la inteligencia artificial? No es que nos vamos a poner a estudiar matemática para eso, no se trata de estudiar para programar. ¿Qué tiene de difícil para los psicoanalistas, por ejemplo, pensar en inteligencia artificial? ¿Hay algo donde eso se produce y produce como consecuencia retroactiva de la idealización de esa idea, digamos, ocupando ese lugar, retroactivamente la merma de la capacidad intelectual? No nos sentimos a la altura de poder pensar acerca de esto. Solo decimos, ay, sí, está mal. Bueno, ¿por qué? No sé, ¿no? Pero no es bueno porque no es humano. Ok. ¿Y qué significa? ¿Qué significa eso? No sé. Y ahí es donde les digo, esto, cuando, si alguno de ustedes lo siente, tengan mucho cuidado, porque es el, digamos, la forma en que leemos cuando estamos atrapados, ¿sí? Atrapados en la Matrix, como dicen. Pero Mm. les decía, tiene dos efectos. Por un lado tiene este efecto que es negativo a nivel del yo. Por otro lado tiene un efecto de euforia, y esto lo dice Freud también. Es Ujú. interesante, de efusión narcisista. Entonces uno dice, ay, me voy a fijar en la red social a ver qué pasó, ¿no? Digo, para no nombrar ninguna en particular, ¿sí? Me voy a fijar, ay, qué pasó, a ver si me escribió, a ver si me puso like, a ver si, ¿no? Es idéntico. Ustedes lean Psicología de las Masas y van a encontrar exactamente esto. Florencia dice, desde el psicoanálisis podríamos pensar, porque la IA nos da la garantía del sujeto supuesto saber, claro, exactamente. Que debe Cuando, caer. claro, debe caer en el análisis, pero todos querríamos, ¿no? Entonces le preguntamos en su momento a Google, pero ahora, digamos, a Gemini o tantos otros, o ChatGPT, ay, ¿qué es esto? ¿Qué significa tal concepto? ¿No? Porque es la suma del saber, es el ejemplo más claro de eso Mm. que Lacan decía, el gran otro, ¿no? Esas respuestas que nos da la inteligencia artificial o que pretendemos que nos dé son esa idea del gran otro que nos explicaría cómo es la cosa. Y no lo queremos perder, porque si no, uy, tengo que estudiar las obras de Lacan, de Freud, ¿cómo voy a hacer? Entonces es más fácil, le pregunto al otro. Ese otro como sucedáneo de los padres, ¿no? Que ellos me expliquen, que ellos me den, ¿no? Y ahí quedamos atrapados en el modelo de la infancia, en Y ni hablar los regresión. estudiantes, que le preguntan todo al chat GPT, en vez de agarrar el libro, perdón. Sí, claro, un gran tema. De hecho, piensen, por ejemplo, yo a veces he pensado en los chicos que estudian medicina. Yo estaría con mucho miedo en este momento, digo, de acá a, no sé, un par de años, ¿no? Cuando se reciban. Digo, Ujú. siempre hay chicos maravillosos, maravillosos, que no se dejan llevar por lo fácil y se preguntan por lo difícil, ¿no? Y van y luchan, ¿no? Y estudian. Pero la medicina estudiada con inteligencia artificial, después de las pruebas que hay de que la inteligencia artificial rellena la información que no tiene y miente por momentos, la verdad a mí me daría mucho miedo. Ujú. Y con los psicólogos también, por supuesto. Entonces, está esto.
que el líder, como les digo, que una vez que el líder o esa idea o esa persona está instalada en el ideal del yo, ¿qué sucede? El yo pierde capacidad crítica y se identifican todos los miembros entre sí. Entonces es cierto, somos nosotros hablando, uy, ¿viste el último video, el último reel de no sé qué? Es Mm. igual, es igual. Somos todos nosotros hablando de esto, uy, qué divertido, bla, bla, bla. Y como dice Freud, cuando él analiza la iglesia y el ejército, dice, se constituyen en masas artificiales. ¿Puede ser que use una palabra más perfecta para este momento? Masas artificiales. Y dice, ¿qué diferencia tienen las masas artificiales con el resto? Las masas artificiales funcionan por la ilusión, ahí lo tenemos perfecto, esa ilusión, ¿no? De que con eso, con ese ideal todo va a mejorar, y también con la coerción desde el afuera, la coerción externa. ¿Qué es esa coerción externa? La idea de, ¿cómo no viste los videitos que están pasando? ¿No Hoy le estás en las dicen redes FOMO a sociales? eso, Fear of Missing Out. Hoy le dicen Ahí, FOMO. bueno, ahí está. Ahí tienen entre el FOMO y la ilusión las condiciones que Freud dice para ser una masa artificial. Y esto es en lo que nos vamos convirtiendo los sujetos. Y esto es lo que tenemos que denunciar los psicoanalistas. ¿Eh? Me parece fantástico que podamos, entiendo que es un poco largo lo que hoy les cuento, pero que una ministra se arme una idea de una ministra de inteligencia artificial para garantizar que no va a haber casos de corrupción, me dice, pero nos están tomando el pelo. O sea, esperan que no nos demos cuenta de nada. Si ahora la información de esas licitaciones va a pasar por 10.000 personas en vez de por 2. Y la última cosa es que esto que les agradecemos que estén acá escuchando, es que ustedes no tienen pasión por la ignorancia. Y la pasión por la ignorancia es algo de lo cual habla Lacan en el seminario 1. Él dice, está el odio, el amor, pero está una de la que mucho no se habla, que es la pasión de la ignorancia. La pasión de la ignorancia tiene mucho que ver, por un lado, esa pasión que dice, yo soy solo yo para vos, solo vos para mí, ¿no? Esa cuestión imaginaria, especular, donde yo podría decir, ay, yo no entiendo en esta sociedad, ¿no? En esta sociedad como en cualquiera, pero digo, como persona civil. No, yo no sé de eso, pero a mí ese saber, el no saber de lo que sucede, yo podría decirle a un policía, no, no, yo no me enteré, no sé. Y en todas las legislaciones, en todos los países, existe digamos, una ley, ¿no? Que dice que nadie puede afirmar no saber el cuerpo entero de la ley. Y eso casi nadie lo sabe, pero eso está en todos los países. Uno no puede decir que no sabe la ley. Que es cierto que tiene un costado complicado, porque es cierto que uno no sabe todas las leyes, todos los detalles, ¿no? Por eso vamos a abogados, por eso consultamos, pero esta idea de la pasión por la ignorancia, esta idea de que nos protegería no saber, en realidad también es una ilusión. En realidad no nos protege el no saber. Al contrario, en inteligencia artificial se ve bien. Ahí está. Claudia dice, el desconocimiento no te vuelve inocente. Es así. Y además nos pueden tomar perfectamente y usarnos mucho más, justamente porque en esa pasión por la ignorancia nos da tanto miedo, que preferimos decir, no, no, yo no sé, y entonces creer que por eso no, alguien no nos va a usar. ¿Sí? Mm.
Hoy hablando justo con Claudia, Claudia dijo una frase respecto de otra cosa, nada que ver, pero yo le dije, ay, la voy a poder usar hoy. Y ella me dijo, sí, sí, perfecto. Que me decía, ¿no? Cuando fue el descubrimiento de América, es cierto que a las poblaciones aborígenes les ofrecían lo que podríamos llamar hoy eh, espejitos de colores, ¿no? Ay, sí, sí, miren, tenemos esto, tenemos esto. Y realmente, ¿no? En México, cuando yo estuve, ¿no? Es espantosa la forma en la que fueron subyugados. ¿Eh? Justamente porque no tenían maldad y se abrieron y abrieron su mundo. Digo, la mejor forma, y les estoy hablando para el mal, la mejor forma de subyugar a alguien es por el lado de ofrecerle cuestiones, ay no, mira qué lindo esto, y confundirlo, Las redes todo el tiempo, las redes todo el tiempo. tal cual. Ujú, Entonces, en esto, donde también, por supuesto, a ver, sabemos, no somos inocentes, ¿no? Y estamos diciendo esto dentro de una red social, por supuesto, ¿sí? ujú. Porque estos videos que se publican, ¿no? A través de redes sociales, es cierto, pero lo que les pedimos es piensen, sean responsables de cada uno de sus pasos, porque la ley va a decir que ustedes lo saben, siempre va a decir que ustedes lo saben, que se tienen que hacer cargo. Y esta es la parte en la que uno, bueno, querría como soñar que esto es un juego, soñar que la inteligencia artificial no va a ser nada tan grave. ¿M? Y no es que yo esté en contra de la inteligencia artificial en todos los aspectos, ¿eh? Por el contrario, me parece que hay aspectos en los cuales es fantástica, con supervisión y a nivel médico en algunas cosas, ya es hora, ok, es bárbara, pero hay que tener mucho cuidado porque tiene que ser regulada. Y bueno, en este momento Estados Unidos no quiere que se la regule, para nada. Ujú. Están diciendo que si se regula, están limitándoles la libertad para crear. Fíjense qué deslizamiento, donde también podríamos quedar todos engañados diciendo, ah, no, claro, regular es Mm. necesario, es muy necesario. Así que bueno, sí, me está recordando, Ale, que ya estamos en tiempo, así que espero no haber sido demasiado intensa hoy con el relato, pero no quiero que nos falten el respeto, así que bueno, a pensar. Que no nos pasen por arriba, no nos creamos Eh, cualquier cosa que nos dicen. Que no ahí se nos está, haga siempre un gran otro que baja línea. tal cual, tal cual. Bueno, Así que gracias a bueno, todos por estar y nos vemos el viernes que viene. eso, nos vemos el viernes que viene. Cuídense.